Hola, muy buenas tardes. Yo creo que a esta altura es curioso. Desde el año 1980 soy partidario de una nueva constitución. Ha sido un recorrido de 39 años en que hemos instado por este momento, y sin embargo hoy día pareciera que los constitucionalistas estamos como medio pasmados. Estamos como callados en general. Es curioso. Y debe ser quizás porque hay una carga emotiva ambiente que nos afecta a todos, pero también quizás muy en particular porque cuando le preguntamos a un constitucionalista qué significa la función constituyente originaria, sabemos que estamos hablando de algo serio. Algo que sabemos de que puede terminar muy bien, pero que también sabemos que algo puede terminar muy mal. Entonces, hablamos con un cierto gesto adusto de preocupación. Es un momento especial, es un momento crítico, es un momento también de expectativas, de esperanzas. Estas características están presentes en el ambiente. Hay euforia, hay entusiasmo en la gente que se manifiesta, hay preocupación, hay gestos de violencia, hay gestos de temor, y muchas otras emociones que circulan en el ambiente. Quisiera referirme en estos 10 minutos a dos tópicos, y vamos a tratar de hacer un engarce entre el derecho y la economía, en los dos temas. Vamos a referirnos al proceso constituyente y vamos a referirnos al tema económico, y particularmente sobre el derecho de propiedad. Pero vamos a tratar de decir, mira, tenemos lecturas comunes, y trabajemos esas lecturas comunes que tenemos economistas y abogados, porque quizás de un trabajo interdisciplinario podría surgir, emerger algo provechoso. En relación con el proceso constituyente, señalemos algunas cosas. Nos causó alguna preocupación las palabras del senador Alamán, pero miremos con cuidado. Quizás las palabras del senador Alamán eran necesarias. Quiero explicar esto. Analicemos el proceso constituyente, por ejemplo, desde la teoría de juegos. Analicemos y tratemos de caracterizar este proceso desde esta lógica. ¿Qué tipo de juego es el proceso constituyente? ¿O puede ser un proceso constituyente? Y ciertamente para comprender este juego que surge, tengamos presente que hasta el momento el tema constitucional había sido predominantemente desde el año 1973 enfocado como un juego no colaborativo. Es decir, un juego en que se produce un juego de suma cero, en que lo que gana uno es lo que pierde el otro. El tema constitucional durante 40 y tantos años, 46 años, ha estado marcado por esta lógica. Es un juego no colaborativo. Y que por ende, aquí es la madre de todas las batallas. Es el lugar donde tengo una posición que tengo que conservar. Y la posición que yo quiero conservar y el punto del pedazo del pastel que tú me quieres quitar es precisamente lo que yo gano o lo que yo pierdo. El acuerdo del otro día dio por vez primera un giro copernicano al juego constitucional. Dejó de ser, o comienza a dejar de ser, un juego no colaborativo y pasa a ser un juego colaborativo. Todas las partes comienzan a vislumbrar, a ver en una negociación, un proceso de negociación que va a ser por fases, no se agota en un único momento, como fue el otro día, sino que va a continuas fases de negociación que van a concluir finalmente, eventualmente, con una nueva constitución. Pero lo que marca es que surge la idea de un entendimiento, desde un acuerdo. No hay en estricto sentido una hoja en blanco, porque la hoja en blanco parte, la primera página ya está escrita. Vamos a tener una nueva constitución, se va a someter más o menos a las siguientes reglas y vamos a intervenir todos los actores, todos los sujetos en este juego de una manera que se va a definir.
en una reforma constitucional y en reformas legales complementarias que van a venir después, pero que se están discutiendo actualmente, y me consta. Entonces, comienza a vislumbrarse un juego colaborativo. La Constitución deja de ser percibida como un pastel respecto del cual tenemos una posición que conservar, un pedazo grande que conservar, o bien un pedazo del pastel al cual queremos nosotros también disfrutar. Es muy importante esto. Si pudiéramos caracterizar de alguna manera de la teoría de juegos qué es una constitución, podríamos pensar, por ejemplo, un teorema del minimax de von Neumann. Es decir, estamos frente a un minimax, con la característica que en vez de construirlo sobre la base de 2 jugadores, tenemos n jugadores. Este es un primer cambio sustantivo y cualitativo. Hasta ahora el tema constitucional siempre había sido un tema de 2 jugadores, los que tenían la posición dominante y los que queríamos arrebatarle parte o significativa de esa posición dominante. Sin embargo, ahora sabemos que han emergido n jugadores y que van a intervenir estos n jugadores en una asamblea o convención constituyente y ya en todo el proceso que está actualmente en curso. Juego colaborativo, n jugadores. Y minimax, porque se trata de maximizar la mínima posición aceptable para todos. El otro día hacía un ejercicio con unos jóvenes y los desafié a alguno de ellos a jugar el gato. Él partía, yo seguía. Y mi desafío era el siguiente: hagas lo que hagas para ganarme, yo te aseguro, no voy a perder. Y ciertamente así aconteció. Yo no jugué a ganar, yo jugué a empatar. Ella pretendía ganarme, no me ganó. Estuvo a punto de perder porque arriesgó. Eventualmente se dio cuenta que arriesgó y por eso que no perdió. Pero yo pude ganar, pero todo mi juego fue a no perder, a empatar. Esto es algo que se plantea, y la expresión de las palabras del senador alemán están en esa lógica. Yo no quiero perder, yo quiero a lo menos, empatar. Pero lo que probablemente nos generó shock, y que es saludable que haya sido así, es porque estamos comenzando a comprender que el tema constitucional es un juego colaborativo. Y por ende, ese cambio del eje de la conversación del tema constitucional me parece muy relevante. Vamos al tema económico. Podemos hablar de los 2/3, qué significa eso, cómo juega. La verdad, las cosas que hay mucho fake news también, ojo. El acuerdo número 6, del punto número 6 del acuerdo del otro día, no dice el quórum con arreglo al cual debe aprobarse la nueva constitución. Simplemente dice cuál es el quórum que debe sujetarse, o se sujetará eventualmente la convención, para adoptar reglas de procedimiento y normas. Nada más. Es una negociación por fases. La primera negociación bien cumplida, necesaria, indispensable, la crucial. Va a emerger una nueva constitución que será sobre la base de un amplio entendimiento entre todos los chilenos. Primero, fase de la negociación. Hoy día estamos en una segunda fase, muy importante, podemos hablar de eso en una ronda de preguntas. Vamos al tema económico. Yo sé que uno debiera decir y transmitir tranquilidad, pero la verdad es que quiero ser provocativo. Pensemos en algunas cosas. La Constitución americana no asegura el derecho de propiedad. No lo asegura. No existe el derecho de propiedad en Estados Unidos. No existe. Lo que existe simplemente es una cláusula sobre takings, es decir, que restringe los takings, pero no asegura el derecho de propiedad. En Chile no existe el derecho de propiedad sino desde el año 1925 desde el punto de vista constitucional. Durante exactamente 115 años no tuvimos derecho de propiedad en nuestros textos constitucionales. En España, el derecho de propiedad está asegurado constitucionalmente. Sí, sin embargo, allá no es un derecho fundamental, porque acá en Chile uno puede presentar un recurso de protección si es que se ve amenazado, perturbado, privado el derecho de propiedad. En España no. En España no existe el amparo constitucional para asegurar el derecho de propiedad, porque el amparo constitucional en España está establecido
para los derechos fundamentales, es decir, dentro de la categoría de derechos constitucionales, aquellos que la Constitución española califica de fundamentales, y el derecho de propiedad no está dentro de ese listado. No pareciera ser, entonces, que el mero aseguramiento de un derecho es lo que asegura efectivamente su exigibilidad. Tiene que ver con otras cosas. Apreciemos, y nuevamente un vínculo, una conversación compartida entre abogados y economistas, tiene que ver, y yo recibo el aporte de algunos premios Nobel de Economía de los últimos años. Estoy pensando en Thaler, en Kahneman, que han analizado desde la perspectiva psicológica la economía. Algún abogado rápidamente nos subimos al barco y se creó el análisis psicológico del derecho y la economía. Y se incorporaron no solamente ahora economistas, psicólogos, sino que también abogados en una misma conversación. Hagámonos una pregunta. En Chile hoy, ¿existen más derechos o menos derechos que hace 50 años? La respuesta hoy es: hoy existen muchos más derechos que hace 50 años. La Constitución actual asegura más derechos que los que aseguraba la Constitución del 25. Hay algunas diferencias también cualitativas, pero desde el punto de vista cuantitativo, evidentemente que estamos frente a un proceso de mayor aseguramiento de derechos. Pensemos, por ejemplo, desde políticas públicas. ¿Qué significa el Plan Auge? Significa un incremento de patologías que son cubiertas efectivamente por la red de salud, pública de salud. Y acontece, por tanto, que cada vez más patologías son objeto de resguardo por parte de los entes públicos, del sistema de salud. Sin embargo, las percepciones de las personas son completamente distintas. Más derechos, pero no ha incrementado de manera significativa la percepción de ser titulares de los mismos derechos. Se aumentan las patologías cubiertas, pero sin embargo parece ser más distante la idea de pretender que las personas perciban que su derecho a la salud está efectivamente asegurado. Se han aumentado los niveles de escolaridad, no solamente desde el punto de vista de cantidad de años, sino que también el proceso y el periodo que cubre. Sin embargo, la percepción es que estamos más distantes de un ejercicio efectivo del derecho a la educación. No tiene que ver esto con la norma o cómo se configura la norma a los efectos de que las personas simultánea e inmediatamente posean la percepción de que sus derechos están efectivamente asegurados. Hay intermediaciones que son las que están fallando. Y tiene que ver, por tanto, esta discusión, este análisis psicológico, tiene que ver, por tanto, con percepciones, con emociones, con expectativas, con también, por supuesto, con propensiones a la contingencia y al riesgo. Tiene que ver con muchos aspectos que desde la psicología comienzan a cuestionar el ámbito de la economía y el ámbito del derecho. Y este guante hay que tomarlo. Les aseguro de que si Chile ganara la Copa Mundial de Fútbol, va a haber una celebración multitudinaria en la Plaza Italia, no Baquedano, Italia. Va a haber una celebración multitudinaria allá, pero no vamos a reunir nunca 1.200.000 personas. ¿Y por qué no vamos a reunir 1.200.000 personas? O más, se dice que había. O más bien dicho, la pregunta es, ¿por qué 1.200.000 personas allí? Es decir, la quinta parte de la población total de Santiago, la cuarta o quinta parte de la población total de Santiago, estaba en un mismo lugar en ese momento. ¿Por qué acontece eso? Porque hay un desequilibrio muy grande entre las pretensiones, las expectativas, las frustraciones que genera el sistema y que se han aumentado, se han incrementado y que se han estimulado durante 30 años. Eran 30 años, no eran 30.000 pesos. Esa expresión demuestra la imposibilidad, la incapacidad que ha tenido el sistema político diseñado institucionalmente en la Constitución para absorber ese conjunto de demandas que vienen desde el ambiente hacia el sistema político. Estoy siguiendo a Easton. Y la incapacidad del sistema político para procesar estas demandas de una manera adecuada.
y así asegurar, dice Easton, la sustentabilidad del sistema. 1,5 millones de personas en Plaza Italia pusieron en jaque al sistema político. Y lo que tenemos hoy es eso, un sistema político incapaz de absorber estas demandas. Y está tratando de reaccionar. Y comienza a hablar rápido, tenemos que aprobar rápidamente proyecto de ley sobre pensiones, proyecto de ley esto, lo otro. Y todo parece ser insuficiente. Este es el tema constitucional. Hay un sistema político mal diseñado, un sistema que hay que establecerle significativas, importantes, estructurales enmiendas que hacen necesaria una nueva constitución. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.